cómo desde un medio de comunicación que se dedica todos los días a alimentar un portal noticioso, pretende hacerlo todo, ¿no? Un equipo de 4 personas tratando de cubrir toda la agenda cultural de todo el país o de todo el mundo, pero también de los recursos públicos que hay para la cultura, que siempre son pocos, y de que el presupuesto nacional, ese porcentaje sea más reducido para ese sector. Entonces creo que lo que ha cambiado también es que hay menos manos, menos plata, y hay una ambición mucho más grande por cubrirlo todo, por hacerlo todo, porque además no solamente es pensarte esos contenidos, sino distribuirlos bien, porque claro, hay que pensar en cómo vamos a seducir a la gente en redes, a la gente en el portal, a la gente en el podcast, a la gente en formato de video, en texto, ¿sabes? Entonces ya no eres solamente periodista, sino lo que hablábamos ahorita, periodista, productor, editor, vendedor, todo. Esto es Gaceta Podcast, una entrega quincenal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hola, buenos días. Gracias por estar acá. Yo soy Santiago Zambrano, editor web de Gaceta, y me acompañan Sebastián Arváez, director de Sudacas Media, Santiago Erazo, editor de Malpensante, y Laura Arévalo, editora de El Magazine Cultural del Espectador. Hacer periodismo cultural en esos últimos años, entre otras cosas, ha sido ir lamentando la estela de medios que se han quedado en el camino, lamentar las revistas que acaban, los programas que nos encantaban y dejan de existir, los recortes, las crisis que se montan sobre las crisis. Uno piensa que está superando una y surge otra nueva. Entonces, de muchas formas puede ser un ejercicio que, aunque amamos, reflexionamos constantemente a dónde va a llevar, cuántos años le quedan, cómo está su salud, como un paciente que cada vez que va al médico le encuentran algo nuevo en la radiografía. Y sin embargo, creo que si estamos acá reunidos es también porque hay muchos motivos para el optimismo, sin negar estas crisis de las que hablamos. Entonces la idea de hoy es, de cierta forma, volver al médico y ver un estado general, un chequeo de qué va bien, qué va mal, cómo se puede mejorar, qué se puede reforzar, sin una mirada amplia al periodismo cultural. Entonces, bueno, primero, muchas gracias por estar acá en este episodio en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá de Gaceta Podcast. Les quiero preguntar primero, para empezar por lo positivo, ¿qué les ha emocionado últimamente del periodismo cultural? Sea acá en Colombia o algo que hayan visto en otros lados, que hayan dicho, qué bien, este es el periodismo que me gusta. Primero, te agradezco un montón, y a ustedes también por venir, la invitación a hablar de las buenas noticias del periodismo cultural, porque creo que ya estamos demasiado cansados, de enfrentarnos a todo lo difícil que está haciendo hacer periodismo, y no solamente cultural. Ahora creo que es especialmente difícil hacer periodismo cultural en este momento, pero es un desafío noble, bello, que me ha emocionado, que hay mucha gente que lo valora no necesariamente a través del clic, que te das cuenta de que la gente lo consume, lo espera, lo valora, y no necesariamente porque estés detrás del tráfico, sino porque sabes que hay gente que se programa para ver, en mi caso, lo que sale en el Magazine Cultural del Espectador, que es un medio de comunicación además pues con un prestigio y con un tiempo, ¿no? Ya tiene como una edad, es el periódico más antiguo del país. Y entonces estar en una sección que no es ni de cerca la que más tráfico le da al periódico, pero que de todas maneras está respaldada por un medio de comunicación de circulación nacional, que tiene un director al que le importan los contenidos culturales, es muy emocionante. Y es muy emocionante darte cuenta o hablar con la gente cuando te dicen como, hey, estoy esperando que salga esto, estoy esperando que salga un capítulo más del Refugio de los Tocados, estoy esperando un nuevo especial en el festivo del periódico, estoy esperando que además el magazine continúe y no muera como todos los demás o como las secciones de los grandes medios. Entonces sí, no sé si contesté la pregunta, de repente no, pero en términos de audiencia me emociona saber que la gente espera lo que estás haciendo y que lo valora y que tienes un equipo además de trabajo convencido. Y en términos de producción, por ejemplo, lo que hace Sebas con Sudacas me parece tremendo, me parece increíble que haya una persona o un grupo de personas que se organice y que se dedique a sacar un proyecto que por sí ya, según el resto de los realistas, pues te diría que está muerto. Entonces es muy emocionante saber que uno no está solo, que uno está muy acompañado haciendo esto. Bueno, a Laura, gracias, y a Santiago, obviamente, por la invitación. Yo creo que también algo que emociona mucho es poder ver, y creo que me voy a quedar de pronto como en esa idea, que hay una audiencia que está cautiva como alrededor de esto. Y siento que de alguna forma, algo que a mí me ha emocionado mucho,
por además lo que significa. Hace muy poco publiqué una crónica sobre un concierto de Crudo Minstrel en Bogotá, en el Movistar Arena, y habían tanto comentarios a favor como comentarios en contra, pero hubo algo que me llamó la atención, es que la gente, digamos, como que criticaba mucho que lo que yo había escrito era como por cumplirle al algoritmo y por generar el debate. Yo decía como, lo que yo escribí fue literalmente con la intención de que la gente leyera y leyó, que criticara y criticó, que se tomara el tiempo de ver en una letra de este tamaño, en un slider de Instagram, 20 diapositivas pasando y llegaran hasta el final y se tomaran el tiempo de leerlo. En un momento en el que lo digital nos implica que si tú no tienes un hook a los 3 segundos en un video, la gente lo pasa derecho, que la gente se tome el tiempo de leer estas cosas como tan a profundidad, y no solamente leer, sino decir, estoy en contra de esto, no me parece. Para mí eso es, pues como en un mundo digital, es una cosa fenomenal que pase. Celebro también mucho como la vida que ha tenido como Gaceta, que retomó a su versión física, que creo que también es como un nadar contracorriente, que de alguna manera esa terquedad también nos lleva a decir, estamos acá, estamos vivos, y el reflejo de eso es que estamos haciendo cosas y que no estamos haciendo cosas que son efímeras, aunque muchas de las cosas que hacemos en redes sociales lo son, pero que mantienen, digamos, como que algo que nos conecte con la historia de poder documentar lo que estamos viviendo. Creo que es impresionante que, por ejemplo, un libro como The College Dropout de Santi Sembrano tenga un formato físico y que sea un análisis tiempo después que le permita a gente dentro de 10 años volver a ese libro para retomar todo lo que está contado de ahí hacia atrás, de lo que implica una obra. Y creo que en un momento, digamos, donde no abundan, digamos, los ejercicios de periodismo cultural como estructurados en el país, que sigan existiendo esas trincheras a las que además llega mucha gente pidiendo un espacio para participar. Me parece que ahí es donde está realmente. Si esto no fuera emocionante, pues no tendríamos como la gente que nos acompaña hoy. Si esto no detonara una conversación, no tendríamos una sala como la que tenemos hoy, un espacio en la Filbo, no tendríamos espacios digitales que la gente también no solamente reclama, sino que hace suyos, y no tendríamos tantos espacios donde la gente se repiensa la cultura de una manera crítica, porque lo que se nos ha quedado también es como el resumen y la parte que leemos en la contraportada de los libros, y eso es suficiente, además teniendo en cuenta que estamos viviendo en el mundo de la inteligencia artificial, donde la gente fácilmente puede decir, leerme 3 libros, ¿por qué no los paso por ChatGPT? Y ya, que me lo resuma. Entonces, llegar a ese punto en el que lo que uno escriba genere emoción para que la gente sobre eso quiera crear o quiera criticar, siento que es algo muy valioso y es algo que me emociona mucho en estos momentos del periodismo cultural en Colombia. Yo me voy a sumar la alegría de que sobreviva cada medio. Por el lado del Malpensante, pues está cumpliendo 30 años este 2026, entonces desde ahí pues es una alegría muy grande, porque es quizás la publicación cultural ininterrumpida más longeva en Colombia, ¿no? Está, yo qué sé, la revista Lef en Manizales. En términos de publicaciones como de gran envergadura, como de unos objetivos y unas búsquedas como muy de largo aliento, pues el Malpensante creo que está todavía dando la lucha, y lo está haciendo, creo que de una forma muy honrosa, ¿no? No es desde la nostalgia, como de, el Malpensante en el 96 llegó como golpeando súper duro, poniendo sobre la mesa un montón de cosas, y han cambiado muchas otras, y se han ido muchas revistas, y se han ido muchas publicaciones culturales, y simplemente vamos a dejar una más ahí como para que quede como en coma, como arrastrando el cadáver. Pues creo que no. Seguimos todavía, creo yo, como interpelando a la cultura. Hay algo que yo celebro mucho, y es el asunto de los Simón Bolívar, de los premios Simón Bolívar, que cada año terminamos ganando algo al menos, un premio, o de carambola. No sé, el año pasado no ganamos propiamente un premio, pero Oscar Osorio, un periodista del Valle del Cauca, se ganó el reconocimiento del libro de periodismo del año con un libro de crónicas en el que la primera crónica se publicó en Malpensante. Entonces, como que hay de carambola, ¿no? Capaz. Pero pegó. Pero dejando eso de lado, yo creo que pues sigue habiendo mucha gente interesada. Yo pienso, por ejemplo, en la cantidad de personas, autores que me siguen escribiendo, le escriben a Andrés Hoyos para publicar textos. Eso yo creo que es un buen síntoma de que la gente quiere seguir publicando, de que quiere seguir escribiendo. Curiosamente, lo que más llegan son cuentos, ¿no? Que creo que está bien sintomático de
como un género, es como la Cenicienta en el mundo editorial, pero todo el mundo publica cuentos y todo el mundo está interesado en escribir cuentos. Y yendo un poco más hacia el periodismo cultural propiamente hablando, yo siento que están surgiendo cada vez más iniciativas, como los árboles, talan uno y crece otro, de cierta manera. Hay varias revistas que están por ahí volviendo o que están inactivas, como Gaceta, ¿no? Que nos parece también como una gran noticia, como no ser llaneros solitarios, como en el camino y tener como una compañía de Gaceta. Pero pienso en iniciativas como de periodismo musical, como Lúcuma, por ejemplo, unos pelados de Argentina que están haciendo cosas muy chéveres, más desde lo digital, pero creo que todo obedece a eso, como una renovación, ya que pues, la cosa sigue viva, por fortuna. Para seguir igual esas preguntas que hago, no las tienen que responder los tres, sino la que les vaya surgiendo alguna inquietud, alguna respuesta, pues porque sé que igual no es que sea la ronda así siempre. Pero Santiago, ahorita hablabas de todo lo que ha cambiado y lo que se ha mantenido constante en esos 30 años del Malpensantes del 96. Y algo que yo me preguntaba preparando esta conversación era, claro, lo seguimos llamando periodismo cultural, al periodismo cultural, pero estamos hablando de lo mismo que hace 30 años, es decir, la definición ha cambiado o debería cambiar, habla de lo mismo o debería hablar de otra cosa que no se hablaba hace 30 años del periodismo cultural, cómo han cambiado esas fronteras y esas definiciones de esta disciplina por más que el nombre se mantenga constante. Yo voy a arriesgar algo, igual con la limitación de que creo que los tres somos más o menos jóvenes y que no tenemos como la perspectiva de lo que había pasado hace 40 años, incluso ni siquiera en los 30 años que cumplí Malpensante, o sea, en el 96 yo tenía 3 años, entonces difícil como poder dar un diagnóstico ahí, pero yo sí creo que ha cambiado la cultura y por ende pues tiene que cambiar el periodismo cultural, ¿no? Hoy por la mañana Jorge Carrión, este escritor español y crítico, decía como que el periodismo cultural es librocéntrico, como que lo que muchas veces publican los magazines culturales, los espacios culturales en los medios de comunicación tienden a visibilizar publicaciones editoriales, libros, autores, entrevistas, perfiles de autores o música o cine. Yo creo que esos tres, o sea, son como librocéntricos, cinecéntricos y musicocéntricos. Y yo siento que ha empezado a surgir igual como la necesidad de hablar de, no sé, de videojuegos, como de cubrir desde el periodismo cultural los videojuegos, o cubrir el cómic, que creo que tiene una fuerza impresionante, la novela gráfica en Colombia. Cuando uno mira los listados de libros más vendidos, está por ejemplo los libros de Oscar Pantoja, que son cómics, ¿no? Tal cual. Y pues está como dándole la pelea a un montón de autores como mucho más clásicos o que están escribiendo desde formatos muy tradicionales. Entonces yo creo que tal cual, el periodismo cultural ha cambiado, porque la cultura ha cambiado, porque hay que narrar otras cosas, hay que reseñar otras cosas, pero también porque los formatos han cambiado. Entonces por eso acá está el mejor ejemplo, Sebastián con Sudacas, y creo que desde ahí uno logra hacer como la radiografía y decir, pues evidentemente es bien distinto. Yo quisiera agregar algo ahí, es que también ha cambiado como nuestra percepción de la nostalgia de esa tala que mencionábamos hace un momento, y es como, bueno, si dejó de existir Arcadia, si dejó de existir Vice, si dejó, bueno, ¿qué es lo nuevo? Y hacia dónde vamos, digamos, como a retomar eso, que es un ejercicio que se ha mantenido vivo, pero que siento que también el impacto de las redes sociales y lo digital ha hecho que esas cosas que muchos consumíamos antes en un portal, en una web, ahora sea, digamos, como que en el mundo digital, qué tan atractivo puedes volver algo para que a mí me den ganas de ir a darle un clic, ¿no? Como de ir a abrir, o sea, creo que de pronto lo que ha cambiado de pronto es el acceso, que antes era como simplemente un clic de distancia, ahora es una cuestión como de sedúceme primero para que yo quiera leer tu artículo completo, y eso pues también nos ha llevado a nosotros a replantearnos mucho la estrategia desde donde estamos pensando este periodismo cultural. Yo siento que los temas, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Santiago, se mantienen vigentes porque además también muchas veces estamos como en este afán de la nostalgia, que lo hemos visto en festivales, lo hemos visto en un montón de cosas que también hacen que la cultura vuelva a beber de esas aguas en los momentos en los que yo creo que todos tuvimos como, vivimos en algún punto como ese gran despertar de los medios digitales, que fueron los que nos inspiraron de pronto a muchos a ejercer el cargo que hoy ejercemos. Es decir, yo hace 10, 11, 12 años decidí hacerme una vida en el periodismo, lo he podido hacer durante 10 años, me ha dado para pagar mi arriendo durante 10 años, y eso es una muestra de cómo también lo que sigue en adelante termina siendo la ambición de lo que despierta esa nostalgia. Es como si la nostalgia nos pone nuevamente como en un lugar de spotlight,
de qué manera podemos hacer que ese formato sea más ambicioso y hacer más cosas. Nosotros empezamos haciendo podcast en la casa de los artistas, en la sala de los artistas, sin ni una cámara de por medio, y ahorita estamos haciendo cosas en vivo y también nos estamos haciendo hacer documentales, que si alguien nos está pagando por hacer los documentales, no, bienvenidas todas las propuestas para ayudarnos a hacerlo viable, pero que creo que finalmente también nos impulsa a decir como qué tan ambiciosos queremos ser para que el día de mañana pues esto tenga una base mucho más sólida. Creo que eso de pronto ha cambiado. Yo sí tengo mucha pereza, digamos, de cómo desde un medio de comunicación que se dedica todos los días a alimentar un portal noticioso, pretende hacerlo todo, ¿no? Entonces, de lo que yo me he dado cuenta y de esos cambios, por ejemplo, hablando con Marisol Cano, que era la directora del Magazine Cultural antes de que se acabara el Magazine Cultural por un tiempo, que eran los 80s, pues qué envidia haber sido Marisol Cano de hacer el Magazine Cultural en los 80s, porque era una persona que tenía un equipo de trabajo, de periodistas, que podía pagar las colaboraciones, que tenía tiempo para pensarlas, para organizarlas y que además las imprimía en un impreso que la gente esperaba y leía. Y ahora entonces tienes, como dice Santiago, una sección que está muy pendiente de los lanzamientos literarios, de lo que pasa con el cine, digámosle, de autor, pero entonces yo también tengo que estar pendiente de las artes plásticas y de repente con un festival también, y entonces el Ministerio de Cultura le baja el presupuesto. Entonces un equipo de 4 personas tratando de cubrir toda la agenda cultural de todo el país o de todo el mundo, porque también hablemos de los escándalos, no sé, del Festival de Cine Venecia, pero también de los recursos públicos que hay para la cultura, que siempre son pocos, y de que hay presupuesto nacional, ese porcentaje se ha más reducido para ese sector. Entonces creo que lo que ha cambiado también es que hay menos manos, menos plata, y hay una ambición mucho más grande por cubrirlo todo, por hacerlo todo, porque además no solamente es pensarte esos contenidos, sino distribuirlos bien, porque claro, hay que pensar en cómo vamos a seducir a la gente en redes, a la gente en el portal, a la gente en el podcast, a la gente en formato de video, en texto, ¿sabes? Entonces ya no eres solamente periodista, sino lo que hablábamos ahorita, periodista, productor, editor, vendedor, todo. Pero bueno, eso digamos es como la parte del desahogo. Ahora, lo esperanzador y es que las ganas de que esto funcione y de que logremos encontrar la llave, pues son todas. Entonces, tú, si a veces estás mamado o te encuentras a periodistas que quieren un cupo en el periódico para hacer periodismo cultural y no lo hay, pero comienzas a entender entonces que no te puedes rendir, que no te puede dar pereza, que tienes que seguir pensando, que de alguna manera tiene que ocurrir, porque así como hay gente que está pensando que de repente la opción es que ChatGPT o Claude o lo que sea le lea los 3 libros, llegas a un festival de filosofía en Medellín que se llena y te encuentras a un escritor argentino que se llama Julián Fuchs y te explica por qué es que ChatGPT te lea el libro, no te sirve para absolutamente nada, porque el fin último de que leas no es que tengas el libro en la cabeza, sino de que justamente hasta te distraigas leyendo ese libro y que crees nuevas ideas mientras vas leyendo y te vas distrayendo y vas pensando y generando unas conexiones distintas y te conviertas en algo diferente a lo que eras antes de comenzar ese libro, así no lo sientas inmediatamente. Eso lo sabes porque haces periodismo cultural, porque te importa, porque lees y porque tienes una necesidad de contárselo a alguien más, de que alguien más se entere de que eso se descubre a través de la literatura y del periodismo que haces. Iba a decir algo muy cortico y muy rápido, tomando una patica de lo que tú dices, Laura, sobre la historia del Magazine Cultural. Yo siento que hay que entender también, sobre todo de hace 2, 3, 4 décadas para atrás, esa tensión entre periodismo cultural y poder en Colombia. Entonces, yo creo que para bien o para mal, Mariluz o Juan Manuel Roca, cuando era el director del magazine, ejercían un poder. Y ellos, como curadores y como directores, decían como quién es quién, ¿no? Esa pregunta como tan espinosa, que por supuesto tenía detrás todo el interés de un montón de lectores y de gente que cada domingo esperaba el magazine para decir quién va a ser el ungido en ese momento de Juan Manuel Roca, ¿no? O de Mariluz o del editor que fuera. Y yo creo que eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Y se ha democratizado muchísimo el periodismo cultural y hay un montón de medios y yo creo que esa atomización y esa dispersión de medios ha sido una dispersión del poder como muy vertical y muy jerárquico que ha ejercido el periodismo cultural en Colombia. O sea, no lo critico propiamente, ¿no? O sea, Juan Manuel Roca, hay que hacerle una estatua a Juan Manuel por todo lo que ha hecho, pero pues sí había ese fenómeno y yo creo que ahora los que editamos publicaciones pues tenemos menos poder y creo que está bien en el fondo eso. Me quedo con algo de lo que dices y es también, claro, el cambio de
de poder de las publicaciones. Y me llama la atención porque también estaba pensando en, por ejemplo, en el panorama de hoy, con páginas como Letterboxd o Goodreads. Yo soy adicto a ambas, sobre todo a Goodreads. Llaman a pensar también, esto no es periodismo cultural en sí mismo, sin embargo, hay una plataforma donde se puede encontrar un montón de comentarios instantáneos o más reposados, hay reseñas larguísimas y comentarios muy chistosos sobre películas y libros constantemente. Y sé que también hay páginas de música, aunque no las visito tanto. Entonces eso muestra que sigue el interés por discutir obras, sean literarias, musicales, de cine, más allá de la simple redacción, es decir, como encontrémonos para hablar de esto, y eso podría hablarnos de una vigencia del periodismo cultural indirecta, es decir, si hay tantos usuarios que quieren seguir hablando de música, de cine, de libros, es pues porque el periodismo cultural definitivamente tiene algo que hacer ahí. Sin embargo, también está el otro lado, y es que dicen, por ejemplo, bueno, ¿y yo para qué quiero una reseña hoy de una película en El Espectador o en El Malpensante o en Gaceta si puedo ir a leer lo que escribió mi amigo en Letterboxd? Y esto también pasaba, de hecho, era distinto, pero también lo decían con el cambio de la crítica musical, que en un momento era más prescriptiva, como con tus 30.000 pesos cómprate este disco y no otro porque es limitado, o ya no necesito que me digas qué comprar porque puedo ir a escucharlo yo y armarme mi propia opinión. Esto nos abre un campo muy amplio sobre ciertos retos, o bueno, no ciertos retos, ciertos cambios que pueden dar una luz, pero también ofrecer ahí sí algunas dificultades o un cambio de registro. ¿Cómo ven ustedes ahí esa relación, digamos que a veces es más, no sé si horizontal, pero las audiencias hoy también hablan y no necesitan a los medios como para que expresen muchas opiniones que pueden leer en otros lados? Entonces el periodismo cultural, ¿cómo se reubica, se reposiciona y se reconfigura en este panorama digital, sin siquiera todavía entrar, que espero que ahorita podamos entrar, en toda la red de videos verticales hablando sobre cada cosa que sale una y otra vez? Entonces, ¿cómo se ubica el periodismo cultural en este panorama? Yo creo que ahí eso conecta con una cosa que pasó hace como un año, año y medio, y creo que sigue ocurriendo, y es esa cruzada súper agresiva de Elon Musk en contra de los medios de comunicación en X, ¿no? Por supuesto, los medios de comunicación que él considera que son de izquierda y demás, o sea, que no son Fox, de ahí para adelante. Pero la gran disputa que está planteando ahí Elon Musk es como, usted no necesita un medio de comunicación para informarse. Infórmese en Twitter, infórmese con su seguidor de confianza, yo qué sé. Y yo creo que eso pone sobre la mesa qué tan relevante o no es un medio de comunicación, y en concreto hablando de periodismo cultural, pues un medio cultural para informar a una audiencia, para poner sobre la mesa discusiones, debates, etc. Y yo creo que sí, y yo creo que con la irrupción de la IA, quizás el criterio es como el gran valor como que podemos atesorar ahora. Y yo creo que el criterio lo es todo para un medio. Si uno se ha granjeado un nombre y a través de un buen criterio ha hecho un buen trabajo, pues los seguidores, los lectores, su audiencia va constantemente a acudir a ese medio, ¿no? Porque sabe que va a encontrar contenidos de calidad y porque sabe que hay un ejercicio curatorial muy valioso. Entonces, yo creo que, por un lado, el asunto de la guía, por el otro lado, la sobreproducción cultural, ¿no? O sea, Filbo es la mayor demostración de eso. Cada vez hay más libros. Hace como 2 o 3 meses en El País de España salió un reportaje sobre cómo el 50% de los libros que se venden en las librerías no se venden. O sea, tienen 0 lectores. Yo creo que quitan ahí como los libros que compran los autores para regalárselos a la mamá y al papá y a los amigos, etc. Pero pues sí habla como eso, como una sobreabundancia de producción cultural, de películas, de música, y se pueden conectar las dos cosas, lo de la IA y esto, porque entonces da las IAs que hacen música y las guías que escriben libros que se publican en Amazon y que ya se cuentan por cientos de miles. Entonces es un mare magnum, y yo creo que un buen periodista cultural sabe mirar por donde otros no miran, tiene el criterio que de pronto otros no tienen, tiene el proceso editorial que otros no tienen. O sea, el seguidor de X capaz no tiene un editor que lo está leyendo, ¿no? O no tiene un compañero que lo lee y le dice, uy, pero acá se está descachando, o acá quítale la coma, cualquier cosa. Entonces yo creo que todo eso en conjunto vuelve muy necesario que sigan existiendo medios culturales y que sigan cohabitando igual con el seguidor que es influencer, el personaje que hace su reseña de 30 segundos. O sea, existe eso y puede existir la reseña
de 2000 palabras sobre la misma película, yo qué sé. Entonces yo creo que es un asunto también como de convivencia y de seguir protegiendo la necesidad y la existencia de esos medios. Sobre esa convivencia, yo quisiera decir que también hay un reto gigante y es el hecho de poder, así como tenemos como la posibilidad de ver una reseña que hizo un influencer o ver una reseña que hace un periodista, también está el reto de poder decir esas grandes masas de público que consumen estos contenidos, al final también a qué se están exponiendo. Y creo que el ejemplo más grande de esto puede ser la conversación de Westcol con Petro. Había muchas cosas en las que yo no estaba de acuerdo y había muchas cosas en las que yo decía, por eso es necesario que exista un periodismo que teniendo las bases, él digamos como que en medio de todo, y esto va a sonar mal que yo se lo ratifique, pero él decía como, así como me siento con Petro, me voy a sentar con Uribe, porque lo que es importante es ver las dos visiones de país que existen en este momento. Y es una cosa que en la realidad el periodismo y en general muchas veces se descoloca en ese sentido. Entonces, si es un medio de derecha, pues solamente van a buscar a economistas de derecha que digan que el país está en crisis, o si es un medio de izquierda, van a buscar una persona que realmente diga que esto está sucediendo y está bien, porque entonces como que cada uno tiene esa visión y estamos, digamos, como que en ese mar democrático de que todos podemos acceder al contenido, pero la visión crítica también hace falta. Y en medio de eso, la conversación con las audiencias también, siento que cuando uno logra atraer a esa gente y decirle las razones por las cuales, cuando hay argumentos de por medio y no es como un review o una reseña rápida, lo primero que me salió en Wikipedia, que es a lo que van muchos creadores de contenido, y uno los envidia porque tienen un alcance gigante sin tener que hacer mucha labor de reportería y demás, pero al final uno también se da cuenta del daño que le está haciendo esa otra falta de rigurosidad, digamos como que al mundo, pero en realidad es algo que le hace daño a uno, porque la gente está feliz, digamos, con lo que consumen masivamente, sin saber si es verdad o mentira, y también hay una cosa que incluso creo que la dice Alcolíricos en alguna canción, y es como, qué lástima que la disculpa no tenga la misma como intención de la cagada, o sea, como tú la cagas y todo el mundo se entera, pero cuando te disculpas se enteran dos o tres personas, y creo que pasa lo mismo en el periodismo, cuando se ratifican las cosas muchas veces no tiene el impacto que tuvo como esa fake news de alguna manera, y creo que eso hace falta también como repensarlo un poco como en la manera en la que nosotros ejercemos esta labor, porque nuestra competencia directa terminan siendo como los influencers y los creadores de contenido que no siempre tienen la capacidad de argumentación que tiene uno o el conocimiento que uno tiene desde el periodismo, pero que sin duda están haciendo algo mejor que uno y es llegarle masivamente a la gente. Y eso pues digamos como que habría que replantearlo desde el periodismo, cómo nosotros podemos entrar más hacia el lado y coger cada vez más ese público. Y creo que ese es el reto al final, o sea, como poder entender que estamos en un momento en el que todo es verdad y mentira o todo es verdad y mentiras a medias, porque no tenemos, digamos, como que esa conciencia de lo que tanta falta le hace al mundo en general, que es un periodismo riguroso que pueda tener, digamos, como que una mirada objetiva es imposible, pero por lo menos que la subjetividad no esté, digamos, como hacia algún lado de la balanza. Creo que eso podría agregar. Laura, a mí me gustó mucho el editorial que sacó El Espectador luego de la muerte de Jason Jiménez, una editorial en la que contraponía o ponía a dialogar las muertes de Beatriz González y Jason Jiménez como dos íconos de la cultura colombiana que quizás estaban, quizás no, obviamente ocupaban partes muy distintas y que sin embargo estaban hablándonos algo, diciéndonos cosas de un país en transformación. Y yo me quedé pensando en eso y creo que el periodismo cultural colombiano pudo haber cubierto mucho mejor la muerte de Jason Jiménez. Creo que se cubrió con más, en general el periodismo con más morbo que curiosidad por lo que significaba su obra. O sea, no es casualidad que llenara el Movistar como más de una vez, creo, para su velorio o una forma de recordar su legado. Y eso me lleva entonces a preguntarnos por la cultura popular colombiana, que creo que si hay algo que yo estoy de moderador, no opinando, pero me permito acá una leve editorialización. Algo que me interesa ver en el periodismo cultural es cada vez más cultura popular. Cómo cubrimos un fenómeno como Jason Jiménez, que de hecho lo deberíamos haber estado cubriendo desde que estaba vivo, no solo ahora con su muerte. Cómo cubrimos, por ejemplo, o hemos cubierto el reggaetón, que ha sido de los principales fenómenos culturales de Colombia en este siglo. Creo que el año pasado, pues un poeta fue de los grandes sucesos del periodismo cultural y desató un montón de reseñas y de contrarreseñas y de esos momentos que uno dice, qué chévere, porque a veces acá parece que el periodismo cultural estuviera cubriendo muchas cosas, pero también dejando muchas otras cosas que también son cultura colombiana por fuera. Y te lo quería preguntar a ti específicamente porque sé que desde El Espectador, como decías, hay un afán a veces totalizante de cubrir todo
me imagino que también ese afán totalizante, hay cosas que se quedan por fuera. Entonces, ¿cómo separa el magazine frente a la cultura popular hoy en Colombia? Bueno, simplemente una cosa para aclarar y es que como somos un equipo tan pequeño, la revista Vea, antes había una sección de entretenimiento y existía el magazine cultural. Y se acaba la sección de entretenimiento y la revista Vea deja de existir como revista física y pasa a ser una sección del periódico que se encarga de cubrir farándula y música, que es una cosa extraña, pero así es. Y digamos, toca aceptar que así es, ¿sabes? Porque creo que también el periodismo cultural tiene que hacer apuestas. Yo quisiera, por supuesto, darle todo el espacio que tenga a cuanto escritor se acerque, por supuesto, con el criterio que mencionaba Santiago, para elegir y darle un espacio en el magazine cultural. Pues no puedo porque tengo 24 horas al día, un equipo limitado que tiene que comer y dormir, ¿no? Entonces, la revista Vea se encarga de eso, por lo tanto, la revista Vea fue quien cubrió, la sección que cubrió la muerte de Jason Jiménez. Y nosotros cubrimos la de Beatriz González. Cuando hicimos la propuesta de ese editorial, yo hice una propuesta de portada con Jason Jiménez y Beatriz González y en ese momento, claro, lo dije en voz alta y luego dije, me van a matar, me van a asesinar. Claro, y mucha gente saltó, como no vamos a equiparar a Beatriz González con Jason Jiménez, no porque sea más importante o no una persona que otra, sino porque son mundos muy distintos y el recorrido de Beatriz González, pues claro, no es equiparable al que pudo haber tenido Jason Jiménez. Entonces, bueno, eso por un lado como en términos de aclaración. Y lo otro es que vuelvo a lo que comencé diciendo y es el periodismo cultural o por lo menos la sección de cultura tiene que hacer apuestas. El día o la semana en la que yo me encargue de preguntarme qué está pasando con el presupuesto que se le está entregando a los músicos sinfónicos de la Sinfónica de Colombia, no me voy a poder fijar en el lanzamiento de las editoriales, ni me voy a poder fijar en las ferias de artes plásticas, ni me voy a poder fijar en el cine. Porque hace 30 años se hacían, ¿qué? 3 películas al año y este año vamos en 60 y las películas no duran en cartelera y no duran en cartelera porque la gente no va a verlas, etc. Entonces, yo creo que nosotros no vamos a tener un problema nunca de temas. Tenemos unas ganas de abordar un montón de rollos y de líos y de preguntas sobre la cultura popular que lastimosamente no alcanzamos, no damos abasto para cubrir. Hay preguntas que nos hacemos que son muy divertidas para mí cuando me dejan hacerlas. Por ejemplo, cuando Epa Colombia la metieron a la cárcel, dijimos, bueno, la polémica en un consejo de redacción era nota, que sí, que sí no, que la resocialización, Y entonces propusimos desde el Magazine Cultural preguntarnos ¿para qué es que sirve la cárcel? Y eso lo contestamos a partir de una teoría de Foucault, digamos, y sobre como el origen de cárcel como institución, y digamos, institución para cumplir con un servicio social o resolver un problema de acuerdos sociales que teníamos, ¿no? O que teníamos desde ese momento que se creó como institución. Entonces, hay muchas preguntas que queremos hacernos en términos también de cultura popular. No tenemos el equipo para contestarlas todas. Tenemos un consejo de redacción en donde podemos dar ideas que a veces pueden ser locas y tenemos un sector cultural que está produciendo cada vez más, como lo decía Santiago ahora. Lo que decías de los cuentos, a mí también me llegan muchos cuentos. Entonces yo digo, cada vez la gente quiere escribir y les gusta el periodismo cultural, es para participar en el periodismo cultural como creadores, como escritores, pero ¿y quién lo consume? Porque si estamos tantos haciéndolo, ¿quién lo está leyendo? ¿Quién lo está consumiendo? Y si además ahora competimos con influenciadores, que claro, está chévere que exista, está bien, pero es un asunto de lógica. Un influenciador responde por su credibilidad y su creación es intuitiva. Es decir, no está formado para esa creación ni para esa reseña, y eso no está mal. Pero yo respondo por el nombre de un medio de comunicación. Yo estoy formada no solamente para opinar o tener un criterio, no, sino para cumplir con una serie de criterios y de pasos que me hacen a mí tener algo más de credibilidad justamente para un lector que está esperando no una opinión, sino una recomendación, una lectura, una reseña, una reflexión, algo que le aporte, que le sume para su criterio, su pensamiento, su reflexión, no solamente sobre ese libro, sino en última sobre la sociedad en la que estamos viviendo. Yo creo que también esa pregunta por la cultura popular y la forma en que los medios la han cubierto debería responderse también con elitización del periodismo cultural, ¿no? O sea, los medios culturales, la gran mayoría, surgen de medios corporativos como
El Espectador o El Tiempo, Semana, ¿no? Arcadia venía de Semana, por ejemplo, no toca olvidarlo, a pesar de que cambió muchísimo Semana después. Pero sí creo que hay un elitismo todavía presente en el periodismo cultural y yo creo que para abrir esa conversación hay que ser claros y partir de ahí. Yo creo que eso igual no implica que haya que infantilizar a las audiencias o entonces para cubrir algo sobre Jason Jiménez o sobre música popular, sobre vallenato, no sé, haya que hacer una cosa como de poca profundidad o que se limite como a la anécdota, a que se murió Pepito, a que se casó X vallenatero, yo qué sé. Y yo creo que sí hay medios que están haciendo cosas. Sobre vallenato, yo creo que El Pilón en Valledupar, por ejemplo, hace una labor chévere, que está un poco más, digamos, en el marco de estos vallenatólogos que publican libros sobre vallenato y como que están súper obsesionados y que me parece maravilloso. Creo que no están tan interesados en la coyuntura, pues, del vallenato, porque hay ahí también una disputa entre el vallenato de antes y el vallenato de ahora, etcétera. Pero pienso también incluso en la cultura que se hace desde las regiones. Y yo creo que eso es cultura popular, quizás no en el sentido de que es hipermasiva, pero sí la están haciendo artistas que vienen propiamente de las regiones. Yo pienso, por ejemplo, en lo que están haciendo los pueblos afro. Para mí uno de los discos más chéveres del año pasado fue uno de los discos de Bejuco, que sacó como 3 o 4 el año pasado. Hay uno que se llama Machete, que me pareció buenísimo y que tiene pues como este diálogo con el afrobeats nigeriano y toda la cosa. Y que hay uno se pregunta como, bueno, validamos la producción cultural de las regiones porque dialoga con algo un poco más sofisticado, ¿no? O podemos valorarla en sí mismo. Yo creo que ahí está la respuesta al lado, con otro grupo de discos pacífico que es Semblanzas del Río Guapi, ¿no? Que Semblanzas no está pensando en hacer unos diálogos hiper mega complejos con otras culturas o con el centro. Se han ganado muchas veces el Petronio y hacen una cosa muy buena, ¿no? O sea, hacen músicas de marimba muy bien hecha. Entonces, yo siento que es también como eso, desembarazarse como de ese dejo elitista que sigue teniendo el periodismo cultural y empezar a ver a las regiones y ver cómo incluso cubrimos el reggaetón que tú decías con complejidad y con rigor. Pienso, por ejemplo, en una crónica, ensayo de Christopher Tibul de hace como 7, 8 años, que salió en El Malpensante, sobre la irrupción del reggaetón en Medellín. Es una cosa de 10.000 palabras, 9.000, 10.000 palabras. No es propiamente compleja, o sea, de leer, está muy bien escrita, con un lenguaje claro, pero profundiza, ¿no? Y de nuevo, no infantiliza a las audiencias. Entonces creo que capaz ese punto medio pueda servir para abrir esa discusión. Ya vamos acercándonos al final y quería esta pregunta así para los tres. Volver a lo que hablábamos al principio, o lo que yo mencionaba al principio sobre las crisis que se monta una sobre la otra. Y bueno, supongo que cada uno podría nombrar una crisis particular que enfrenta el periodismo cultural hoy, pero las crisis, lo sabemos, también son oportunidades de pensar el periodismo cultural desde otros ángulos, de detenerse en el camino y ver uno que deja al lado la bolsa que carga y que tiene que recoger para estos nuevos retos que vienen. Y yo he pensado entonces también que esta crisis es una oportunidad para jugar un poco más, para pensar, así como nuevos temas, también nuevos formatos quizás, nuevas formas de escritura, nuevas formas de quizás un periodismo cultural que tienda más hacia el ensayo, que abrace otras subjetividades en esta época de nichos, que, en fin. Pero lo que les iba a preguntar entonces, ¿de qué forma puede jugar el periodismo cultural? ¿Qué puede inventar? ¿Qué como que está por descubrir? No así como, no es ir a la luna, pero que está, porque antes estaba ya una forma, no podías soltarla, no podías parar la máquina porque las ruedas estaban dando y tenía que seguir y seguir y seguir. Pero ahora que tenemos como una pausa que también nos permite crear nuevos caminos o incluso decir, no, ya no voy por allá y voy a coger un machete y abrir camino por allá. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede jugar desde el periodismo cultural en ese sentido? No, yo creo que está todo por hacer y creo que justamente nosotros tres que somos contemporáneos de alguna forma tenemos en nuestra cabeza ese tránsito de lo tradicional a lo digital, ese tránsito de lo físico a lo digital y yo creo que como la vida es cíclica y nos ha enseñado como que los ciclos empiezan como a repetirse de alguna manera, yo creo que está todo por construirse en algo que hablábamos incluso previo a esta conversación y es volver a lo tangible y volver a lo físico como un formato que también siento que después de la pandemia tanta saturación de redes sociales nos hizo como, bueno,
en algún momento lo hablaba con alguien y decía como, gracias a Dios, esta pandemia nos cogió en un momento en el que se había producido mucho cine, mucha literatura, muchas cosas que siempre dejamos como para algún momento en el que vamos a necesitarlo de alguna forma. Y creo que en la pandemia la gente, al no poder encontrarse, salir, tener la vida que llevaban, pues encontraron una excusa para decir como, ahora sí voy a tener tiempo para leerme todos estos libros que tengo en mi biblioteca. Y creo que lo que está por venir de pronto tenga que ver eso, como volver al ciclo de lo tangible, volver al ciclo de los libros, volver al ciclo de los impresos, volver al ciclo de un montón de cosas. Con Sudacas hemos hecho 2 ejercicios de publicaciones autogestionadas y fanzines que de alguna manera también es como, bueno, pues si no me van a abrir las puertas en una editorial, pues lo voy a publicar yo mismo con otra gente que también está desde la independencia creando su propio fanzine y haciendo un taller de fanzines para que más gente vaya a hacerlo. Creo que el llamado también es un poco como a volver, quizás como a poder tener un recurso que podamos ver y visitar como uno visita los álbumes de fotos, ¿no? Como no solamente con la nostalgia de lo que ya pasó, sino con el hecho de decir, no sabemos si la inteligencia artificial en 10 años nos vaya a dejar sin agua y que de repente ya tengamos todos los libros leídos de nuestra biblioteca, pues hará falta entonces que se renueve ese estante de cosas que puedan ser relevantes, y creo que eso es de pronto como una invitación ahorita como a repensarnos más en esos otros espacios que todavía están por llegar, porque claro, en algún momento uno abre trocha o en algún momento uno está nadando contracorriente, pero cuando la gente valida, digamos, ese esfuerzo y realmente se siente parte de, es donde dice como esto que tiene calidad, que tiene profundidad, que tiene sentido, que tiene además una cosa que a mí me gusta, lo que todos nosotros aquí hacemos se vuelve referencia. O sea, yo antes de hacer cualquier entrevista o cualquier artículo, miro si Santiago, que es mucho más rápido escribiendo que yo, ya lo ha hecho y vuelvo a eso, y si en algún momento voy a hacer algo sobre algún artista, también miro qué cosas han salido en todos estos medios para decir como, bueno, esto también es una referencia que nos puede servir para ir más adelante y no necesariamente estar como en una competencia, que yo siempre vuelvo a esta idea de no compitas, haz compitas, y que nos pensemos también lo que va a seguir en los próximos 10 años por lo menos, va a tener que ser también un hub creativo que nos encuentre a todos y no a decir como qué tráfico le puedo quitar yo al espectador o qué tráfico le puedo quitar yo a El Malpensante o qué tráfico le puedo quitar yo a Gaceta con esto que yo escribo, sino de qué manera nos podemos crear un especial que podamos compartir los 4, donde podamos hacer eso que a mí me parece una cosa muy valiosa que hace la Liga contra el Silencio, y es como nos vamos a juntar varios medios a hacer una historia y a que se publique y tenga repercusión en todo esto que estamos haciendo, como de repente no dividirnos tanto en células que independientemente tienen la necesidad de existir, pero que también tengamos abierta la posibilidad de la colectividad. Creo que eso va a cambiar profundamente lo que sea que se venga a futuro. Estoy súper de acuerdo, me encanta el dicho, ¿cómo es? No compitas, haz compitas, está chévere. Creo que eso hay que hacerlo. Hace poco estuve en una charla empezando la Filbo de Presunto Podcast, que estaba justamente analizando el periodismo cultural, y se hacía muchas preguntas por dónde estaban los periodistas, porque yo no sé, pero yo no conozco muchos periodistas culturales y me alegro mucho de conocerlos porque creo que hay que juntarnos. Y lo nuevo, por ejemplo, me encantaría que fuera simplemente apostarle a algo. Yo creo que todos estamos muy cansados cada vez más de encontrarnos miles y miles y miles de ofertas tan similares y tan parecidas. Y, por ejemplo, cuando llega una apuesta del Magazine Cultural por analizar la política desde la sección de cultura, pues eso es una cosa refrescante. A mí me encanta hacer entrevistas y me encanta la política cuando la hago desde el periodismo cultural, cuando me siento a hablar con los escritores, con los artistas, con los sociólogos, con los directores de cine, de por quién van a votar, de qué opinan de la violencia en el país, de esa nostalgia que mencionaba también Sebastián, de cómo era la bota de hace 20 años, etcétera. Entonces, creo que yo no tengo la respuesta de qué será lo nuevo porque lo he probado todo y nada está funcionando. O sea, de verdad es muy frustrante a veces darse cuenta cada 8 días como, pucha, bueno, listo, acá no es. Entonces toca coger el machete y abrir camino por otro lado. Pero de repente sí me gustaría que comenzáramos entonces a existir o a coexistir todos con apuestas muy concretas que la gente pueda tener identificadas justamente para complementar. Probablemente, no estoy segura, la entrevista que yo le haga a Hugo Candelario sobre Guapi no va a ser la misma que tú le vas a hacer a él, y probablemente el tono y probablemente un lector o un escucha va a quedar absolutamente
emocionado con lo completo del viaje que hizo entre 2 medios de comunicación o 3 medios de comunicación que le dieron una perspectiva sobre un artista tan importante como ese hombre. Entonces creo que sí, mi conclusión sería, no sé si hay algo nuevo, pero tengo muchas ganas de que me dejen hacer una apuesta o 5 apuestas y centrarme en eso y poder hacerlas con tiempo, como la que hizo Christopher, que menciona Santiago sobre el reggaetón en Medellín. Qué delicia hacer un artículo de 10.000 palabras y que se lo lea a alguien y que para eso haya tiempo y que además le llegue impreso y que además esa materialidad con la que está leyendo sea una cosa también que tenga una apuesta gráfica, que sea algo para que lo guarde y lo atesore, porque se convirtió no solamente en un artículo periodístico, sino en algo nuevo y propio y que puede enriquecer su biblioteca. Sí. Yo lo respondería al menos en 2 partes. Una sería como lo que tú decías, Laura, de tener artículos, objetos, artefactos en papel. Y también lo que también tú decías, Sebastián, porque creo que estamos como en un paradigma del streaming en el que nadie tiene nada, ¿no? O sea, uno se suscribe a Netflix, tiene su suscripción a Spotify, a Apple Music, lo que sea, pero no tienes los discos, ¿no? Y no tienes los libros, no tienes los DVDs, ni los VHS, ni los Betamax con las películas. Y yo creo que vamos a tener esa necesidad cada vez más grande de relacionarnos táctilmente con las cosas, ¿no? Lo otro que yo creo es que, volviendo a tu primera pregunta, la cultura ha cambiado, entonces yo qué sé, estamos haciendo un podcast. ¿Quién está cubriendo los podcasts? O sea, ¿quién está haciendo periodismo de podcast? Yo creo que ahí hay una posibilidad chévere de hablar sobre formatos, sobre las técnicas mismas, o sea, entrar como en ese know-how que suele poder escudriñar un buen periodista viendo una película, pero con un podcast. O lo mismo con, no sé, los cortos. Vivimos como en un régimen de largometrajes y no de cortometrajes. Entonces, yo creo que sí, las posibilidades son un montón y yo siento que, por supuesto, los medios económicos financieros son cada vez más reducidos y eso imposibilita un montón hacer muchas cosas. Los equipos son reducidos, mi equipo es de 2, 3 personas, o sea, el director de arte, algún pasante y yo. Y bueno, Andrés Hoyos, por ejemplo, que siempre está muy pendiente y colaborándonos en lo que puede, pero más allá de eso sí es una cosa como de llaneros solitarios, o sea, de llaneros solitarios literal porque no tenemos otros medios con los cuales ir en la carrera, pero en los equipos también somos un poco de llaneros solitarios, entonces al final creo que capaz se pueda conjurar esa soledad con esto, con este tipo de eventos, por ejemplo, compensarnos incluso el periodismo cultural como es un asunto más performativo, que es también una cosa que ha irrumpido últimamente, sobre todo en Argentina, Anfibia, por ejemplo, que hace tanto periodismo performativo, y pensarnos eso, cómo crear comunidad, cómo entonces hacemos una sesión de escucha en vivo y en directo, ¿no? Creo que eso va radicalmente en contra como de esa soledad que nos está arrastrando la IA, y pues nada, también abrazar la IA, o sea, yo pienso, hablando de como procesos editoriales en el periodismo cultural, pues que hace 15, 20 años hacer una entrevista pues era una cosa muy harta porque uno tenía entonces la grabación, tenía que transcribir, tenía que tal. Ahora tú tienes el audio, se lo botas a Pinpoint o a alguna aplicación o el programa que use cada quien y en 2 minutos te deja ya, pues no completamente editado y transcrito, pero sí es un avance como del 80%. O sea, ese tipo de cosas yo creo que ayudan un montón, como que permiten incluso que uno pueda priorizar otros textos, otros temas, que entonces puedas agarrar como otros focos que estén por ahí en el aire y al final incluso darle la pelea a la IA en tanto uno se da cuenta cuando la gente usa la IA, por ejemplo, ¿no? Cada vez más. O no sé qué pase de aquí en adelante, pero hay unos fraseos como muy evidentes, son de IA, y mi sospecha es que hay gente que hablaba como la IA antes de que existiera la IA. Entonces, capaz el buen periodismo cultural sea capaz, vaya la redundancia, de dar esa pelea y de ofrecer como una riqueza en la escritura distinta y darle humanidad a la cosa, ¿no? Al final. Esto fue Gaceta Podcast. Muchas gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.com. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.